Nos observa. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Misterios al atardecer ha llegado. Una puerta a los enigmas y a los temas más insospechados. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a nuestro encuentro para el día de hoy. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al atardecer, que en este caso, y solo por este domingo, que a ustedes les sorprenderá, estamos en horario distinto, ya que ayer sábado, el horario de las 6 de la tarde, hubo unos inconvenientes de tipo técnico, pero lo importante no es el pasado, sino el momento actual. Y ya estamos aquí saliendo domingo por la noche, que quién sabe si incluso sea un momento, una hora de la noche más propicia para hablar de estos temas que siempre nos convocan, ¿no? Aquí Fernando Chapi Martínez, como siempre, en los 99.5 y posteriormente en Misterio Infinito, pero en YouTube, mi canal, y también lo retransmite el amigo Alberto Guzmán de España en su emisora virtual edenex.es, la radio del misterio. Así que estamos por varias vías. Yo, como siempre, alentándonos a que, muy aparte de escuchar el programa, si después quieren volver a escuchar las ediciones, vayan a Misterio Infinito Perú en YouTube, le den a suscribirse a la campanita y también me pueden seguir en Instagram y en Facebook. En esta ocasión tengo a un invitado que lo tuve en vivo en la cabina de la radio hace tan solo unas semanas atrás y hablamos sobre el tiempo, ¿no? Por eso también hacía un pequeño juego de palabras con que el pasado no importa, sino el presente, pero ahora no vamos a hablar del tiempo, fenómeno enigmático donde los haya. Vamos a hablar sobre algo que está medio relacionado, ¿eh? Porque son las profecías, esa habilidad de ver el futuro que parece que algunos seres humanos, ya sea por un insuflamiento de sabiduría divina o ya sea por alguna capacidad innata o quién sabe por qué, pero lo tuvieron. En este caso las profecías de Daniel, que también ya lo habíamos anteriormente tocado, pero con otra persona y desde otra perspectiva. ¿Cómo estás, Masaru? Masaru Wechi Tenguan aquí en Misterios al atardecer, hoy más al anochecer que nunca. ¿Cómo estamos? En verdad, un placer de estar contigo, con tu audiencia, y bueno, para compartir este tema que es súper interesante realmente y que pareciera que en estas épocas tiene una relevancia porque como que todo alrededor se ve apocalíptico realmente. Sí, está todo de cabeza, diría, ¿no? Estamos pasando por unas semanas particularmente movidas. El año ha empezado con todo, ¿no? Incluso alguien bromeaba en redes, decía que quería que el año empezara con las mejores vibras. Yo no sé si han sido las mejores, pero vibrante ha empezado, ¿no? No solo por el Sí, temblor, sino por definitivamente, las cosas sí. que están pasando. Todo vibra, así es. Y nada, vamos a hablar de las profecías de Daniel, que es un tema que tú has seguido, estudiado, visitado, leído, porque tú tienes estudios en teología adventista, ¿no? Y también por Sí, propia sí, investigación. sí, Coméntanos. sí, sí. Bueno, yo empecé a estudiar teología, no terminé la carrera, definitivamente, santo no era, pero Amén. lo que sí es que comparando religiones y comparando perspectivas de escatología, ¿no? Del tema del tiempo del fin, pues tal vez la manera de interpretar las profecías de Daniel, que son las más extensas quizás que aparecen en la Biblia, pues el flujo que ellos llevan es el más, tal vez el más, no voy a decir acertado quizás, aunque por las fechas, por las confirmaciones de fechas, en verdad sí le da. Me refiero a que para tener una profecía y decir que realmente funciona, pues tendría que acertar, ¿no? Y en el caso de las profecías de Daniel, del Apocalipsis, vas a tener fechas en las cuales vas a encontrar, por ejemplo, que se cumple la muerte de Jesucristo dentro de ese flujo, ¿no? Y después otros eventos posteriores que tienen que ver con los diferentes reinos del que se habla en el libro de Daniel. En el programa en el que tuviste este invitado, no recuerdo el nombre de él, pero que realmente fue bastante interesante, pues A él Alejandro se... Merino. Alejandro Merino es de con- España, gran estudioso también, autodidacta de las temáticas que nos convocan y que también lo pueden encontrar en Misterio Infinito, pero en YouTube. Así es, él nos habló, pero ahora tu perspectiva va a ser distinta, claro, interesante sí. también, pero distinta sobre todo. Mira, es que si uno habla de profecías o si habla del poder ver y atisbar el futuro,
no solamente está en el libro de Daniel. Daniel hay que leerlo definitivamente como Apocalipsis, de manera... de- eh, los dos libros se acompañan, comparten simbología. Hay símbolos que aparecen en el libro de Daniel que se vuelven a tomar en el libro del Apocalipsis, pero como si fuese un símil. Y no solamente eso, sino como que fuese que uno viese el tiempo desde atrás hacia adelante y el otro de adelante hacia atrás. Es ver los mismos eventos, pero de dos perspectivas diferentes, ¿no? Pero el tiempo del cumplimiento es lo que realmente es interesante, ¿no? Porque pareciese que hubiese estuviese destinado, que estuviese cerrado hasta nuestra época moderna. Y a pesar de que ya todos los acontecimientos, una gran cantidad de los acontecimientos que se cuentan en las profecías de Daniel, sucedieron durante el periodo antiguo, ¿no? Con los imperios antiguos, con los babilónicos, los medopersas, después con los griegos, con los romanos y con la Europa actual, aunque ya todo ese periodo se había cumplido. Sin embargo, la parte final, la que nos compete, como que se redescubre ya muy en nuestro de tiempo contemporáneo, ¿no? Tal vez la fecha más importante sea a mediados del siglo XVII, del siglo XVIII, a mediados de 1800, ¿no? Con el movimiento en el cual aparecen las principales tres iglesias protestantes, que son las más tradicionales en este momento, que surgieron en ese siglo, ¿no? Están los adventistas del séptimo día, están los testigos de Jehová y están también los mormones. Y los tres, de una u otra manera, también ven el tema profético con bastante cercanía, ¿no? Y es curioso que cuando se levantan, digamos, iglesias proféticas o grupos proféticos, también hay movimientos que se levantan de esa manera. En el caso ya de lo que más nos atañe, ¿no? El tema del... Y en el tiempo final se dice que van a haber más profetas. Pues en nuestra época moderna, pues tienes a Edgar Cayce, tienes a Chico Xavier y tienes a Parravicini, como que fuesen tres profetas que surgieron justos también al mismo tiempo, ¿no? En 1930 y algo. Entonces es como que fuesen goleadas también, ¿no? Y la profecía más larga de Daniel, ¿no? La de los 1300 días, es la más, 2300 tardes y mañanas, la más larga. Esa se comentó bastante con tu invitado anterior. Esta de acá pareciese que fuese la profecía que abarca no solo más tiempo, sino que el resto de profecías de Daniel están dentro de este mismo periodo, ¿no? Su final es quizás el interesante, porque curiosamente este periodo no está marcando el final del mundo, sino el inicio quizás del tiempo del fin. Esto es lo que es curioso, ¿no? Y justamente converge con el surgimiento de estas tres iglesias que te comento. Como que a partir de ese momento entramos en una cuenta regresiva. No sé si es que lo habrás Sí, visto. Yo entiendo que tú también tienes formación religiosa por parte de tu familia y también por ese lado también compartes un poco, bueno, o por lo menos conoces esto, ¿no? sí, pero también hay que tener en cuenta que, bueno, has mencionado las tres iglesias o, bueno, las tres organizaciones dentro Sin del hacer cristianismo. apología a ninguna iglesia, ¿eh? Sin hacer No, ningún tipo de definitivamente no, apología, ¿no? definitivamente no. Yo a lo que me refiero es a que, claro, una de las cosas que los identifican más, incluso para quienes no las conocen mucho en la cultura popular, es el tema de su, digamos, interés expreso por los últimos días, ¿no? Por ejemplo, el nombre Exacto, oficial de la Iglesia mormona es Iglesia de los Santos de los Últimos Días, más exacto. explícito imposible. Los testigos de Ujú. Jehová han intentado buscar la fecha del fin en reiteradas ocasiones desde su inicio en el siglo XIX, y los adventistas, ni que se diga, también tienen esa Claro, vocación. Pero también los, hay que tener en cuenta que muchas de estas agrupaciones y otras menores o mayores que se nos puedan estar salteando, e incluso grupos dentro de iglesias más grandes, eh, han intentado, ha habido quizá esto, me imagino que también porque ya se acercaba como que el segundo milenio después de Cristo, faltaban 100 años, entonces todos tenían de nuevo el resurgir de la cuestión milenarista, ¿no?
Ya Sí, ha pasado tanto tiempo, 2000 años, ha de regresar Jesús, pero muchas veces se equivocaban en sus profecías. Por ejemplo, el tema de los testigos de Jehová han intentado, digamos, dar con el inicio del reino de Cristo y todo pero, ello, y por ahí, no sé, y por poner un Fernando, ejemplo. y si el error hubiese sido también profetizado, o sea, me refiero a que si es que fuese un error que tendría que haber sucedido y que este error incluso estaba contado. Mira, fíjate, A ver, lo dime. que te decía, en el caso del libro de Daniel, te decía que hay imágenes que se repiten en el Apocalipsis. Y aquí en el último capítulo de Daniel, voy a leer solamente un versículo acá. Bueno, voy a leer un par de versículos acá. Y oí al varón vestido de lino que está sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas, ¿no? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, esto es también una profecía que, que se, que también está dentro de este grupo, este periodo más largo que es el de 2300 tardes y mañanas, ¿no? No voy a entrar a ese detalle, lo que quiero entrar es justamente a el símil que hay hacia el otro lado, que dice, acá dice, en Apocalipsis 10, vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube, con un arcoíris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, sus pies como polvo de fuego, tenía en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos emitieron sus voces, cuando los 7 truenos hubieron emitido las voces, yo iba a escribir, pero hay una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó la mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en ella, que el tiempo no sería más. Como que, como estos dos ángeles, si te das cuenta, parados al mar, un pie por un lado del mar, el otro pie hacia el otro lado, hacia la costa, levantando las manos, son básicamente el mismo ángel, están viendo la misma visión, tanto Daniel como Juan están viendo la misma visión, y habla acerca de que se tiene que empezar un inicio de conteo de tiempo, básicamente el tema de las profecías, pero el otro ya está contando que ya el tiempo no va a ser más, como que fuese ya, él está viendo la profecía del momento en que ya se Se tienen que cumplió. culminar, ¿no? Como Ujú. que se están cumpliendo, o por lo menos está hablando acerca de que quizás en nuestro tiempo contemporáneo esto tiene que suceder. Y el ángel del librito, acá aparece, es que la Biblia, la palabra Biblia, básicamente es un compendio de libros, ¿no? Ujú. Entonces, Biblia es varios escritos, varios rollos, varios libros. Entonces, cuando dice el ángel del librito, está hablando acerca de un libro pequeño, un libro dentro de los libros. Y este libro quizás era el libro de Daniel. Y si ustedes leen el Apocalipsis 10, en este mismo capítulo, después el ángel agarra y le dice, toma el libro que tiene, toma de la mano del ángel el libro, cómelo, va a ser muy, muy dulce en tu boca y va a ser amargo en tu vientre. Y entonces Juan lo que hace es tomar ese libro, fue muy dulce en su boca y fue amargo en su vientre. Y básicamente lo que pasó con los milleritas, con Guillermo Miller, fue que estudiaron la profecía de Daniel, el librito. Y cuando vieron estos periodos, tanto los periodos largos de profecías como lo de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, todos estos entrelazados, hicieron esta línea y se dieron cuenta que la fecha que les estaba dando estaba muy próxima a la fecha que ellos iban a vivir, era ¿Y, y 1844, ¿no? quiénes eran los Este mileritas? evento, Disculpa. pues Guillermo Miller fue un pastor que realmente fue un granjero, fue una persona que en forma autodidacta empezó a estudiar la Biblia, pero el mérito de él fue el centrarse en las profecías de Daniel y empezar a hacer los cálculos con las fechas según periodos históricos. Esto ya lo explicaron justamente en el programa en que estábamos comentando, Ujú. y siguiendo la línea, esta línea larga de tiempo les daba hasta 1844. Para poder hacer este cálculo tuvieron que hacer el cálculo considerando
los tiempos judíos, porque el calendario judío tiene otro tipo de contabilización, no son años de 365 días, pero haciendo varios ajustes, finalmente llegaron a una fecha que era en octubre del año 1844. Y ese día no regresó Jesucristo. Ellos pensaban que básicamente esta profecía era el que hablaba acerca de la parucía, del retorno de Jesucristo. Y sin embargo no sucedió. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿se equivocó? ¿Daniel no estaba equivocado al momento de escribir sus profecías? ¿Todos los cristianos han vivido engañados al creer en esto? Pues tal vez el error estaba profetizado, porque tenía que suceder. Lo que tenía que suceder era que justamente tomasen esta información, les fuese muy dulce, ellos esperaban que llegase Jesucristo. Guillermo Miller hizo que la gente incluso vendieron sus cosas, esperaron la venida de Jesucristo, dejaron todo, y ese día que supuestamente Cristo tenía que llegar, no llegó. Entonces ese evento que tendría que haber sido muy dulce para ellos se transformó en un evento muy amargo. Entonces, una interesante forma de verlo, ¿eh? Porque sí. Tiene bastante sentido. Pero a partir de eso, entonces dice acá, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Como que a partir de ese momento empezaba el conteo final quizás, porque lo que le estaban diciendo no era el retorno tal vez de Cristo, sino el inicio del juicio en sí, y que a partir de ese momento empezamos a contar los tiempos finales que justamente Daniel habla. Y este versículo del ángel con la mano en lo alto está justamente en el último capítulo de Daniel, en el capítulo que después al final dice que habla acerca directamente de los tiempos del fin, ¿no? Es como que realmente a partir de esa fecha estuviésemos viviendo ya un periodo en el cual van a suceder ciertas cosas que sí determinarían quizás la parucía, ¿no? La segunda venida de Cristo. Tal vez la profecía más sencilla los dolores de parto, los previos al advenimiento de Jesús. Exacto. Su segunda venida. La profecía más sencilla de Daniel, que quizás es la más interesante, la que sea la que globaliza más todo, es la de la estatua del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene un sueño, no se acuerda qué diablos es, tiene un montón de magos en su corte, y les dice, pues, he tenido un sueño, no me acuerdo qué es, ustedes son magos, me tienen que contar cuál es el significado. Pues cuéntanos el sueño y te lo contamos. No, yo estoy gastando una gran cantidad de los tesoros del reino en mantenerlos a ustedes como sabios, y si ustedes no pueden dar esa respuesta, entonces no tiene sentido que los mantengan. Si no me responden, los mato. Entonces, los magos se asustan. Daniel está como cautivo en esa época porque los babilónicos habían invadido Jerusalén, habían invadido Israel, y ellos habían sido tomados como cautivos y estaban dentro de la corte también, como hijos de nobles. Y entonces Daniel se entera de esto, él ruega a Dios, se le muestra el sueño y él le muestra el famoso sueño de la estatua que tiene cabeza de oro, pecho de plata, estómago de bronce, muslos de hierro, piernas de hierro mezcladas con barro, ¿no? Y le dice, tú eres la cabeza, eres el rey del imperio babilónico, después vendrá otro reino que no será como tú, pero será fuerte, que después viene a ser los medo-persas, después vienen los griegos, después vienen los romanos, que son los de hierro, y después la Europa actual vendría a ser todo lo que se desprende de lo que fue el imperio romano, ¿no? Pero sin embargo estos reinos nunca se logran fusionar entre sí, como el barro y el hierro no se logran fusionar. Y justamente del imperio romano se dividen 10 imperios diferentes que coinciden justamente con los 10 dedos del pie, que son reinos que no se logran fusionar, y que actualmente sean nuestra comunidad europea, por decirlo de alguna manera, quizás, que intentan entre alianzas hacer casar las diferentes casas monárquicas que actualmente existen en Europa, que son todos emparentados realmente, ¿no? Pero sin embargo no se puede mantener esta Europa unida, ¿no?
y al final ese es nuestro periodo, ¿no? Esta profecía al final llega hasta este punto, ¿no? Pero lo curioso, y verdad es quizás lo más apocalíptico que estamos viendo por todas las redes, que estamos viendo por todos lados, es que la visión no termina ahí. La visión termina en que una gran piedra, como que fuese cortada, no por mano de hombre, sino por mano de Dios, llega y desmenuza esta estatua, la hace polvo y de ahí se hace una montaña que dura por los siglos de los siglos, ¿no? Una gran piedra. Y Apocalipsis también habla acerca de una gran piedra que va a golpearnos, que justamente habla acerca Ajenjo. de Ajenjo, Ujú. exactamente. La Y es estrella que vuelve curioso que amargas las aguas cuando cae. exactamente. Y no es solo eso, sino que si uno se pone a ver ya, digamos, a los profetas modernos, por decirlo de alguna manera, ya alejándonos del tema bíblico y todo, ¿no? Las Ujú. visiones que tiene Benjamín Solari Parravicini acerca de la caída de un meteorito, y también lo mismo que menciona de un gran cataclismo, Chico Xavier, que lo que Chico Xavier también nunca ha sido totalmente comprendido o pues, ha sido mal interpretado, ¿no? Y también Edgar Cayce, ¿no? ¿Cómo se llama? De un gran evento geológico al final también que después va a cambiar la configuración de las aguas incluso, ¿no? O sea, Ujú. un evento final y pareciera como que este último tiempo, el que corresponde al redescubrimiento de las profecías, este último tiempo en que estamos en el conteo final, en el preparto, ¿no? En este tiempo en que estamos viendo cómo se está sufriendo antes de que todo suceda, pues estos eventos son lo que nos están contando no solamente el libro de Daniel o Apocalipsis, sino otras fuentes diferentes también, ¿no? Sí, a mí me da que pensar lo que has mencionado, que ya lo habíamos conversado antes, ¿no? Del Ujú. tema de que ahí mucha gente, o sea, muchos lo dejan solamente hasta el Imperio Romano, pero que los 10 dedos representan también 10 mini reinos en el sentido de que ninguno llega a ser tan glorioso como el romano y tan perdurable, ¿no? Todos se extienden por 200, 100, 300, 400 años bamboleándose, como incluso el propio Imperio Español, que quizás fue uno de los más grandes, pero no duró más Ujú. allá de 300 años, ¿no? Entonces, y que es como que después de que estos reinos, en el fondo más endebles que su antecesor romano, terminan por ser eliminados y esa gran montaña es superior a todos los demás reinos porque es el reino de Dios, es Exactamente. el reinado milenario de Jesús de Nazaret. Ajá. Gloria, Ya. poder y gloria, así es. En ese periodo en el cual tiene que suceder el tiempo final, sí va a haber unos acontecimientos que lo comenta así el Apocalipsis, ¿no? Está el tema de la persecución. Tendría que haber un, una unificación de iglesias o de religiones, una unificación que se vea que sea muy notoria acerca de no solamente todos los credos, sino la política, el gobierno en sí, lo que ahorita estamos llamándole un gobierno mundial quizás, y a partir de eso, pues un periodo de persecución. Después del periodo de persecución, acá sí hay un tema en que las diferentes iglesias se dividen, el tema del rapto en sí, Oh, si es que hay un rapto o no lo hay, ¿no? Yo teológicamente, pues la verdad, no sabría decirlo, pero sin embargo, nosotros que vemos este tema ufológico y todas estas cosas, pues no solo la adopción, sino desde el punto de vista de que muchos de los contactados, que ambos conocemos contactados que son bastante de fiar, hablan acerca de justamente de haber sido llevados o quizás muchos de los casos manifiestan el que quizás en algún momento pues incluso lleven personas, ¿no? ¿Quién lo sabe? Pero es imposible no identificar o no correlacionar esta situación con el rapto, ¿no? Y después de eso, del rapto, vendría una falsificación de una segunda venida. Y esta falsificación de la segunda venida sería el último acto antes de la venida misma de lo que vendría a ser Jesucristo, el Mesías. O sea, la pregunta, si es este Mesías, es como lo conocemos en la Biblia,
si es un ser superior, si es la encarnación de todas las religiones. Pero la pregunta es, si es que esto fuese escrito como una gran profecía desde el principio, ¿no? Digámoslo como para hacerlo más sencillo, como si esto fuese el gran cuento de la historia, ¿no? En Ujú. este gran cuento, pues tal vez hermanos mayores, Dios, ángeles, qué sé yo, no sabría decir ya cuál es la naturaleza, pero sin embargo hay un plan. Ellos de una u otra manera han intercambiado y se han interrelacionado con nosotros, nos han dejado varias marcas que pueden comprobarse con fechas, con tiempos, como aparecen las profecías. Este librito que te mostraba el otro día de los códigos Los códigos ocultos de de la los Biblia, ocultos de para la quienes lo están Biblia, escuchando. Ujú. en el Antiguo Testamento uno puede agarrar y ver, esto te lo digo ya por las cosas que he visto ya en teología, las letras en hebreo generan un patrón y este patrón, si uno sabe buscarlo, encuentra mensajes que son muy específicos. Es como que la Biblia al momento de leerla tiene un mensaje que sí, a través de un estudio uno puede encontrar y ver fechas, eventos a través de una profecía, pero a través de un estudio mucho más minucioso, ya a un nivel teológico, lingüístico, puede encontrar eventos que están totalmente ocultos, pero con una claridad increíble, ¿no? Con fechas, lugares, como la profetización de la muerte de Yitzhak Rabin en su momento y esas cosas que te comentaba acerca de este libro, ¿no? Ujú. Pero escritas ya en clave, como si hubiese una inteligencia. eh, Superior detrás a ver, mejor dicho, que ese texto verdaderamente, no vamos a hablar si la Biblia es inspirada o no de Dios, pero digamos que una gran prueba, eh, si se quiere, a favor de sí, eso o de que es que una inteligencia superior, ajá, la es a un nivel plasmó. de criptográfico, es a un nivel este libro lo comentaron ¿cómo se llama? En varias revistas que tienen que ver con estadística, justamente porque estadísticamente era imposible el poder tener esta cantidad de aciertos, ¿no? O sea, es un nivel criptográfico realmente, ¿no? Y para que Entonces, sean hechos tan concretos de lo que para en ese entonces era un futuro lejano, quiere decir ujú, que quien sea que estuvo inspirando, nunca mejor dicho, esta escritura o dictándola, si acaso no plasmándola directamente, tenía conocimiento del futuro, o sea, tenía una cierta omnisciencia, o sea, ya digámoslo fuerte y claro, podría haber sido el mismo Dios o uno de sus enviados de alto rango, vamos a decirlo así, y permítaseme si esto suena quizá un poco, eh, no sé, raro, ¿no? Pero es para ponerlo de este modo. Pero creo que es una de las claro, mayores pruebas a favor de que realmente la Biblia podría haber sido inspirada por Dios o por una inteligencia superior, si la quieren llamar así, ¿no? yo realmente, más allá del nivel de casualidad o de coincidencias, ¿no? O sea, uno puede interpretar, y muchos acusan de que la interpretación de la Biblia es como tirar una piedra y después agarrar y dibujar el blanco, ¿no? Que incluso las fechas de los profetas no coinciden o cosas parecidas porque hay varias corrientes dentro de la teología, ¿no? Pero sin embargo, más allá el nivel de coincidencias, yo creo que definitivamente sí hay pruebas en las cuales uno puede decir esto estadísticamente es imposible, ¿no? Desde los códigos bíblicos a las fechas de las profecías en el libro de Daniel o Apocalipsis. Los 10 Ujú. cuartos de Daniel, pues uno se pone a ver acerca del grupo de Roma y se da cuenta que el mundo está dividido en 10 regiones también y que estas regiones se subdividen macroeconómicamente el mundo, pues es algo contemporáneo, es algo decidido por las Naciones Unidas durante nuestro periodo, ¿no? Nuevamente 10. O sea, son coincidencias que ya son muy específicas para nuestro tiempo, ¿no? Ahora, dentro de esta cronología final, ¿no? Que tendría que pasar, la pregunta es, ya entrando quizás al tema que tiene que ver con la ufología, ¿no? Hablábamos del tiempo la vez pasada,
mencionamos en algún momento el Tratado de Greada, ¿no? Si había un tratado en el cual, de alguna u otra manera, estos seres más inteligentes, tal vez los que entregaron este conocimiento a través de la Biblia u otros, llegaron a tener contacto con nosotros y hay una serie de intervencionismo con nuestra cultura. En ese momento, en el 54, en que supuestamente sucedió este tratado, pues era muy limitado porque solamente ha negociado con una nación. Pero si uno se pone a pensar cómo está el mundo en este momento en el cual estamos tendiendo a globalizarnos más, en que va a haber, en que hablamos de un gobierno mundial, cuando hablamos de la profecía más conocida de Apocalipsis, con el versículo más conocido de Apocalipsis, este acerca de que conoce el nombre de la bestia, como que hay inteligencia humana, porque es un número de hombre que es 666, justamente los valores en las letras en hebreo, el número 6 corresponde a la letra Vau, que vendría a ser Vau, 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 en castellano vendría a ser W, W, W. Diablos, es las tres letras que más rigen nuestra vida, son justamente las tres W de cualquier sitio de internet. Ujú. Si uno se pone a pensar, es como que realmente este tiempo estuviese marcado para esta situación, estas circunstancias que vivimos son justamente esta encrucijada del tiempo, del evento más importante que aparece en la Biblia, que va a ser el retorno, ¿no? Ujú. ¿Y qué opinas tú de estas personas que dicen, no, la gente escéptica, ¿no? Que dice, no, pero épocas de crisis, de caídas de imperios, de cuestiones económicas negativas, de plagas, etcétera, también ocurrían en el año 1000 o en el 1500 o en el no sé qué, y la gente de igual manera, como muchos ahora y antes vendieron sus cosas, se fueron a las montañas, entraron quizá en gran conmoción. ¿Qué diferenciaría esta época actual para considerarla como el famoso inicio de los dolores de parto que menciona la Biblia y otras profecías previo a la venida de Jesús y todos estos acontecimientos tan marcantes, tan importantes? Que antes el mundo antiguo hablabas de Medio Oriente y cosas parecidas, y después de los imperios, Europa y todo eso, pero nunca se había visto las cosas tan globalizadas como ahora. O sea, los eventos en este momento son totalmente mundiales. O sea, desde la pandemia misma que estamos viviendo, no ha habido un evento tan, o sea, que haya marcado y que haya afectado a todos por igual. No se ha tomado decisiones como las que se han tomado ahora que nos hayan afectado tan globalmente. Ahora sí podríamos decir que las cosas que suceden son eventos A que escala ya nos mundial. atañen y nos afectan a todos totalmente, ¿no? No es algo aislado, no es un reino pequeño, no, somos todos. Y no solo eso, sino que lo que sucedió, lo que te comentaba del 54, lo que sucedía, si es que hubo un tipo de contacto en el cual hubo un acuerdo, era muy pequeño con ese país en que sucedió, en Estados Unidos, pero si hubiese en este momento una situación en el cual se manifestasen en una falsa segunda venida unos seres que dijesen que yo soy el Mesías, yo soy Dios, yo soy la persona que estaban esperando todas las religiones. Y en esta situación llegásemos a algún tipo de acuerdo, este acuerdo realmente sería global. Y este es tal vez el problema, ¿no? Lo que me refiero a que quizás hasta ahora tal vez los seres que han estado interviniendo con nosotros no lo han hecho porque no ha habido un consentimiento global, no ha habido un gobierno que hable por todos para poder decir, está bien, nosotros estamos confiando en ustedes y estamos acordando con ustedes y hay un tratado entre ustedes de manera global. No ha habido un representante. Recordemos Pero sin que embargo, lo que actualmente es las Naciones Unidas o la Sociedad de Naciones inició en los tiempos de la posguerra, ¿no? O sea, recién ahí es cuando supuestamente para intentar que haya paz, que no haya un conflicto bélico aún a mayor escala, etcétera, se reúnen un grupo de claro, países, luego se les adhieren otros, y ahora prácticamente todos, con una o dos excepciones, están ahí y se puede hablar que es una especie de pre-gobierno pero mundial, ¿no? Fernando, esto es un poco más, en verdad, porque al final, si tú ves los eventos que supuestamente tendrían que suceder según aparece en el Apocalipsis, tendría que aparecer, sí, una falsificación de la segunda venida de Cristo, pero tiene que haber un agente polarizante, y este agente polarizante es pues el que todo el mundo conoce como el anticristo, Uh -huh. básicamente, ¿no? Un representante que debería
representar a todos. Y esta situación quizás globalizante sería la primera ocasión dentro de nuestra historia en que realmente podría aparecer un personaje que nos represente a todos. No significa que todos lo hayamos elegido, pero sin embargo nunca en nuestra historia ha pasado algo como esto, en el cual todos estamos entregando nuestras voluntades para que dirijan y decidan por nosotros de una manera tan alegre como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Por el miedo a la pandemia, por el miedo a todos los eventos que se están sucediendo ahora, ¿no? Y entonces quizás sí estamos viviendo un punto de inflexión que nunca se haya podido ver en la historia. No ha habido nunca una situación histórica en la cual hayan sucedido tantas cosas que nos hayan movido y nos hayan unificado de esta manera, ¿no? Que haya generado, que hayamos entregado nuestra voluntad tan sencillamente de esta manera. No hay un evento que yo pueda ubicar dentro de la historia. Y sobre Ni todo lo que a mí me sorprende, teológicamente. lo que a mí me sorprende, ¿no? Un evento que digamos, una medida de gobierno o algo así que ocurre, qué sé yo, en Austria, ¿no? En Francia, en Australia, en China, etcétera, nos enteramos aquí a los 2 minutos. Y hay voces que ya piden replicarla a los 5 minutos. Y ya cuenta con adherentes que dicen, por favor, háganlo a los 10 minutos. Entonces, Sí, es una cuestión así, ¿no? Lo que ocurre ahora sí, quizá lo empezábamos a entender con el propio hecho de la existencia de Internet, que tú lo mencionabas con la triple W, ¿no? ujú, Pero no era tanto. Sin embargo, ahora sí comprendemos que la red social, nunca mejor dicho, ¿no? La red social humana a nivel virtual inclusive está tan integrada, para bien o para mal, que algo que ocurre en el otro polo, en las antípodas nuestras, resulta que puede ser una cuestión que influye en la vida pues, del ciudadano común y corriente de por aquí, o en las políticas de gobierno que se asuman para bien o para mal, ¿no? O sea, es increíble. Estos últimos años han sido maestros en ese sentido, de sí, demostrarnos no, esto. sí, y no solo eso, sino que si es que realmente esto nos globaliza, antes acá en el país se ve mucho, ¿no? Vivimos un país muy polarizado, ¿no? Y la tendencia en la política en todos los países era una polarización enorme, ¿no? Pero sin embargo, esto ha dejado de hacer que las cosas se polaricen. Antes habían, qué sé yo, rojos y azules, antes habían blancos y negros, antes habían personas que creían en tal, y en las elecciones nuestras en el Perú uno ve que realmente uno vota en contra de un candidato y se ven los que están de este lado y los otros, pero nunca ha habido un evento que realmente haya hecho que, a pesar de que todos estén polarizados, todo el mundo tenga una opinión tan centrada, por ejemplo, con el tema de las inoculaciones, pues, ¿no es cierto? Por Uh ejemplo, o -huh. sea, no importa de qué lugar o de qué bando o ¿De qué extremo del qué espectro trinchera político vengas, estés, igual ¿no? Así todo el es. mundo agarra y todo el mundo está de acuerdo con eso. O sea, Uh me -huh. refiero a que, por Digamos supuesto que que si todos hablamos. tenemos una opinión, al menos que dar. Ya se ha eliminado aquella cómoda situación de las encuestas del no sabe, no opina. No, ahora Ujú, todos, como decían antes, ¿no? Que tú tienes que posicionarte, tienes que tomar posición, no tan típico de la izquierda, sí, sobre todo, pues ahora se ha cumplido, porque ahora sí todos tienen que decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sí o no, porque las circunstancias te obligan a hacerlo, no puedes permanecer sí. indiferente. Y nunca ha habido un evento en el cual se haya ejecutado de la manera en que se ha ejecutado en el cual todos han acatado y que todos hayan dicho sí, todos hayan dejado realmente sin chistar, o sea, simplemente está bien. Por supuesto, podemos decir que es un bien común y que es por el tema de la enfermedad que hay y todo eso, pero sin Uh -huh. embargo hemos entregado tan sencillamente, sin preguntar, sin siquiera tener garantías, y esto nos ha afectado a todo el mundo, y paralelamente a esto, otra cosa que ha sucedido también global, así es la manera en que las redes, no solamente las redes, sino el sistema de comunicación global en cuanto a lo que viene a ser la colocación de antenas y todas estas cosas ha sucedido a la par. Son eventos globales que van sucediendo a la par y no sabemos si más adelante van a tener una correlación justamente a este evento de una gran falsificación, que le decimos, ¿no? Y cosas que ahora tienen sentido y que hace
15 años se escuchaban y uno decía, pues puede ser, ¿no? Palabras como Blue Bean. Mira, si fuese una locura que ahorita estuviese por la red y hubiese aparecido ahorita, pues diría, pues ya este tema es solamente, qué sé yo, es conspiracionismo, ¿no? Pero sin embargo, la historia del Blue Bean ya es algo que da dando vueltas por ahí hace más de 15 años, con el tema del harp y otras cosas más. Y yo sé que acá estamos haciendo una super mezcolanza, este es un arroz con mango, un verdadero arroz con mango, pero sin embargo pareciera como que todas estas cosas están sucediendo en un momento en el cual cada una de estas se encajan para poder provocar un escenario, ¿no? Y un Ujú. escenario que realmente es el escenario más importante que sí describe la Biblia, que es la segunda venida y lo que va a suceder antes, que es esta falsificación, ¿no? Y si es que llegase en un momento en el cual todos estamos unificados en una sola opinión, y quizás si otras entidades han estado en interacción con nosotros y no han intervenido porque nunca antes han tenido el consentimiento de todos en general, y quizás haya sido lo único que nos protegía, ¿eh? Lo único que nos protegía era Nuestra propia que desunión, por decirlo así. sí, y por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque no habíamos hecho una opinión conjunta para decir sí, intervengan, ¿no? Pero ahora, cuando suceda una cosa así, nosotros mismos vayamos y les roguemos que intervengan, nos vamos a poner en bandeja de plata y no sabemos si es que lo vamos a hacer con las entidades correctas, ¿no? Ujú. Si los que Lo que, tenemos, los que tienen hay fe. hay un tema, y es Ujú, que independientemente de que viendo la historia simplemente, ¿no? ujú, Independientemente de que este escenario pues pueda ocurrir y digamos que vienen por aquí, o ya están por aquí, ¿no? Pero se manifiestan entidades de origen extraterrestre, ¿no? Para no hablar de ujú. ángeles, etcétera. Digamos que son extraterrestres, o sea, de carne y hueso, pero Digámoslo que así. andan pues ya en otro plano, digamos, de cosas, en el sentido de tecnología y demás, ¿no? Y también de moral probablemente. Entonces, vienen y ya sean, entre comillas, buenos desde nuestro punto de escalas morales, o ya sean Mm, negativos, malos, lo que sí va a haber en la humanidad va a ser un cambio total, porque ya se ha visto en la historia que cuando una cultura más evolucionada, etcétera, se encuentra con una inferior, sencillamente la absorbe, la coloniza y adiós, simplemente queda uno que otro rezago, pero prácticamente la asimila. Entonces, yo lo que pienso, y también lo he escuchado de algunos contactados, es eso, ¿no? Que hay algunas civilizaciones que van por ahí asimilando otras, y al final se forman por eso las grandes supuestas confederaciones o no sé, ligas de planetas que no podrían existir en caso exista, todo es teoría, ¿no? Si es que tuviesen culturas tan dispares, sino que hay una superior que a todos, como en inmensa escala lo que ahora ocurre con la globalización del planeta Tierra, ¿no? Que es Estados Unidos y la vieja Europa importando sus cosas buenas y malas y todo el mundo copiándolas, pero en este caso a escala mucho mayor. Entonces, si esto llega a ocurrir, no es simplemente un tema de, le cedemos nuestra voluntad y todo, sino es que en siguientes décadas el planeta estaría irreconocible. O sea, estaríamos. pues si se regresa a lo que la cronología de las profecías dice, ¿no? Tendría Ujú. que haber sí un evento en el cual hay una falsificación, pero después tendría que venir el verdadero retorno, ¿no? Quizás todo se está formando para que suceda este evento que estás comentando tú, en el cual ¿cómo se llama? Nosotros terminamos entregando nuestra voluntad a un gobernante y después a otros seres que quizás sean los que vengan a falsificar esta avenida, pero posterior a esta, antes de que esta se culmine, sí aparecería el Salvador, los que están esperando quizás a un Mesías, el Cristo, para poder evitar esta situación. O sea, dentro de esta historia, por decirlo así, o de esta profecía, hay esperanza de que sí, definitivamente, así como mencionábamos que se predijo un error, que se predijo un error de interpretación y que el error tenía que ser necesario, lo que pasó quizás en 1844, también esta situación en la cual hay una falsificación es algo que tiene que suceder y que va a ser el previo para que justamente después, inmediatamente después retorne el Mesías. Sí, quizás sea algo que sí está dentro de un plan ya prescrito, ¿no? Ujú. Interesante, interesante lo que
Todo esto, hay manera de poder, hay, hay manera de poder, o sea, somos prisioneros de esto, o sea, esta línea temporal no es cambiable cuánto tenemos o cuánto corresponde a nosotros. Y al final de cuentas, desde tu posición en la cual tú dices, yo no estoy de acuerdo con esto, no voy a ser partícipe de esto, vas a poder afectar o cambiar lo que va a venir. La pregunta es el papel que nos corresponde, cuánto es que podría hacer, cambiar, mejorar o acelerar o empeorar la situación. Pues al final siempre va a ser una decisión individual, ¿no? Siempre va a ser nuestra aplicación tal vez de libre albedrío y que aunque los eventos están escritos, pues cada uno tiene un punto de participación. Lo que sería difícil es definir y entender pues qué nos corresponde a cada uno, ¿no? O sea que digamos que no sería caer en el fatalismo, en el decir, Dios, esto está escrito, va a ser así, no podemos hacer nada, solamente sentémonos a esperar que ocurra lo bueno y desgraciadamente también lo malo, ¿no? Sino que siempre estará en nuestras manos, de una u otra manera, el poder impedir, habrá, como tú también lo has dicho y como muchos lo mencionan, no sé, cambiar la línea temporal, ¿no? Por decirlo a tono con Pues los términos actuales. no sabría si se podría cambiar la línea temporal, pero tal vez lo que podría hacer es, dentro de los eventos que van a suceder, la pregunta es si es que cada uno va a asumir el papel que le va a tocar con Uh -huh, responsabilidad, ¿no? ¿Mm? uh -huh. Así es exactamente. Así que estamos en tiempos, para bien o para mal, muy interesantes, ¿no? Incluso también, no sé por qué me está viniendo a la cabeza aquello que decían que en los últimos, digamos ya años, ¿no? De la humanidad tal como la conocemos, los tiempos serían acortados. Y justamente por ahí, hace años atrás, ahora ya casi no lo mencionan, ha quedado en el olvido, pero alguien hablaba de, si no me equivoco, era la radiación Schumann o algo así, era como que en realidad no nos damos cuenta, ¿no? Porque vamos con él, pero que los días ya no estaban durando 24, sino 18, 16 horas, porque algo había la resonancia Schumann, ya me acuerdo, La resonancia Schumann, sí. la resonancia, porque en realidad había una vibración distinta, el planeta estaba girando más rápido, y como el planeta al girar lleva con él no solo su espacio, sino también su tiempo, no nos dábamos cuenta, pero algo logramos intuir, y creo que todos hemos escuchado a alguien que ha dicho, oye, el día se me pasó volando, ¿no? Antes los días eran más largos, y hasta esto es como si se estuviera cumpliendo, ¿no? Quizá para aligerarnos un poco la carga, quién sabe, pero bueno. Lo que sí es que vivimos tiempos importantes Sí. y que tal vez somos más protagonistas de lo que pensamos, ¿no? O sea, tal vez nunca antes en nuestra historia las decisiones individuales que estamos tomando cada uno van a tener peso como está sucediendo, ¿no? Que nos hemos acostumbrado mucho a que el mundo y que las cosas decidan por nosotros y que quizás este momento es lo que va a definir la diferencia acerca de qué va a pasar con nosotros, es qué vas a decidir o qué vamos a decidir nosotros en forma individual y no cómo es que la sociedad va a decidir por nosotros, ¿no? Así Eso es. yo creo que va a ser el determinante más importante. Exactamente, Masaru. Masaru, me ha encantado hablar contigo sobre este tema de domingo en la noche, domingo apocalíptico, profético, ¿no? Inesperado el programa de Misterios al Atardecer este domingo a estas horas. Pero bueno, ha sido quizá, le ha dado una atmósfera peculiar, y para quienes lo escuchen también, sobre este tema de las profecías, no solo de Daniel, sino como tú has dicho, hemos hecho un arroz con mango, pero amigos, prueben el arroz con mango, puede ser rico, les puede gustar, así que está bastante bien. Y no sé si quisieras agregar algo más finalmente, Masaru, sobre este tema o sobre otras cosas. Pienso que sí, o sea, nunca había sentido algo tan ominoso durante toda mi vida, ¿no? Como que este momento nunca había visto algo tan trascendental. Y no sé, es que si la gente se está dando cuenta. Yo creo que de alguna u otra manera se da cuenta, pero sin embargo, esta comodidad de permitir que otros decidan, que otros nos cuiden, que otros tomen las decisiones difíciles por nosotros, es lo que nos está adormeciendo, nos está volviendo cada vez más borregos, quizás, ¿no? No estoy diciendo tenemos que levantarnos a rebelarnos ni nada parecido, pero sí tenemos que empezar
a valorar que hay cosas que sí valen la pena defender, definitivamente que sí valen Sí, la pena yo defender. creo que es aunque en mucha mayor escala, lo que ha pasado cuando han caído las grandes civilizaciones, ¿no? La gente no se daba cuenta antes que los bárbaros invadieran el Imperio Romano, por decirlo así, ¿no? Claro, Todos sí. estaban en borracheras, en las peores depravaciones, la gente pues adorando a la vaca sagrada, lo que sea, ¿no? Y de pronto ocurría y todos, ¿qué pasó acá? ¿No? O sea, y eso es como una constante en la historia humana que en los tiempos de gran comodidad, entre comillas, este, en realidad las cosas no están tan bien y es porque se avecinan cambios grandes, ya sea de parte del factor humano o también de factores extrahumanos, ¿no? Así que quién sabe si en esta época en la que andamos muchas veces tan engreídos con las nuevas tecnologías y tan irresponsables también las nuevas generaciones, sobre todo en cuanto a muchas cosas, pues sean también señales de que estamos llegando al fin ya no solo de una época civilizatoria como Occidente o como lo quieras llamar, sino a nivel de civilización humana, ¿no? Como globalizados estamos. ¿Quién sabe si eso sean los verdaderos avisos y dolores de parto y trompetas de los que hablaron siglos o milenios atrás? Así es, Masaru. Bueno, antes de culminar con esta parte del programa, tú tienes subcultura general, ahí Ah, sí, sí. ahora ya con tu danza de los arcanos. A ver, por favor, cuéntanos un poco de esto. Ok, básicamente es un proyecto que iniciamos con mi hermano acerca de una historia que trate de englobar justamente todos estos fenómenos que nos interesan, ¿no? Tienen que ver, sí, en algunas cosas como que hemos conversado ahora, ¿no? El factor tiempo, estas cosas se van a ir revelando también dentro de una historia bastante larga con varios arcos, ¿no? En un inicio el personaje que se va presentando es eh, el que va a ir catalizando todas estas situaciones, pero mucho de lo que hemos conversado aparecerá en la historia. Estamos en el segundo, en la segunda entrega y ya tengo la tercera prácticamente hecha para colocarla, si no es en esta semana, en la siguiente ya. Pero ya pueden disfrutar las dos que tenemos colgados en la página de Subcultura General, todo junto, Subcultura, la parte de cool como cool, C-O-O, ¿no? Ujú. Subcultura General en YouTube. Y los invito a que lo disfruten. Si lo disfrutan tanto como lo disfrutamos al hacerlo, pues yo creo que lo vamos a pasar bien con eso. Así es un proyecto interesante y estás también metiéndole temas de tarot y de todo ello con la danza de los arcanos y está bastante interesante, no lo digo porque seamos amigos, sino que realmente lo he visto y está muy, muy chévere, así que si a alguien se le antoja tener algo interesante que ver por estas fechas y que tiene que ver con estos temas que aquí tratamos, pues ya saben, subcultura general, así como cool, como ustedes son cool y nosotros somos cool también, subcultura general en YouTube, acá del amigo Masaru Ok. Witz. Ok. En verdad espero que lo disfruten mucho el trabajo. Lo Sí. van a disfrutar, vas a ver que sí. Un abrazo, Masaru, y nosotros continuamos con Misterios al atardecer. No se vayan. Bueno, al anochecer Cuídense. el día de hoy, pero la idea es esa. Saludos a toda tu audiencia. Gracias. Saludos, aquí Fernando de los Niños Estelares y le queremos mandar un saludo a Fernando Chapi Martínez y a toda su audiencia de Misterios al Atardecer. Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? Misterios al atardecer ha llegado. Soy un alma en eterno retorno. Nunca te he visto, pero te conozco. Pensé en ti y apareciste. Quiero saber de dónde saliste. Es la primera vez que nos hablamos. Es la primera vez que nos tocamos. Mírame, yo sé que me quieres.
te quiero y te adoro porque me completas, dos mitades de un todo, yo tu macho y tú mi hembra. Mira mis ojos y dame la oportunidad de crear un clímax sin comienzo ni final, de crear contigo una nueva realidad y de hacerte el amor con regularidad. Soy un alma en eterno retorno, nunca te he visto pero te conozco. Pensé en ti y apareciste, quiero saber de dónde saliste. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando. Elemento nacional en Misterios al atardecer. Con la mente empañada y cada paso es una triste eternidad. ¿Qué le dirán en casa si acaban de telefonear? Señora, su hijo es un frustrado emocional. Entró gritando a mi casa, con mi hija quiso hablar. Le dije que no estaba, no cesó de gritar. Supongo que reclamaba él porque ella lo dejó. Mire, señora, el que la obligó fui yo. Más difícil es demostrar tu integridad que perder. No siempre se puede ganar. Más
amor.